comienza en los años 70. Una misteriosa criatura causaba temor y zozobra en la comunidad. Cada vez que el sol descendía y la noche se hacía presente, ese enigmático ser aparecía. Se dice que en una localidad rural de Puerto Rico apareció algo nunca antes visto y que daría con gran temor a la comunidad. Y con el tiempo a todo el mundo. Nadie sabía de dónde venía y de dónde provenía. Nadie lograba descubrir, mucho menos siquiera podía, la existencia de esta peligrosa criatura. Lo cierto es que este cruel asesino llegaba a los pueblos rurales. Se adentraba en las grandes casas y en las grandes granjas donde encontraba a sus inocentes víctimas, pues la única huella que esta entidad misteriosa dejaba era decenas de animales muertos. Se asegura que este ser atacaba rebaños enteros, de cabras y de otros animales domésticos, y tristemente los animales de granja estaban sin vida. Según los primeros registros, sus primeras víctimas habían estado en una comunidad rural de Puerto Rico. Se dice que un hombre al ver que caía la noche regresaba con sus ovejas al establo, las guardó y se fue a descansar. Tal cual lo hacía todos los días sin sospechar nada, sin ver nada extraño. Los rayos del sol daban la señal de que la mañana había llegado. Entonces el hombre con sus costumbres salió a las primeras horas de la mañana a verificar que todo estuviese en orden y revisar su querido rebaño. Al llegar al establo miró que no estaba bien. Se acercó más hasta que llegó al trágico lugar de los hechos que quedó totalmente anonadado y sobre todo muy horrorizado al presenciar tan macabra escena. Varias de las ovejas del rebaño habían muerto y en el lugar se sentía un hedor tan anunciado que casi era insoportable. El hombre alarmó a todos los campesinos cerca y rápidamente los demás granjeros corrieron a verificar lo que había sucedido con los animales. Al acercarse, el asombro crecía más, pues los animales no presentaban ningún rastro de tortura o despedición o desgarre. Lo único visible eran unas pequeñas heridas muy extrañas a la altura del cuello. Dicha herida era tan perfecta y milimétrica que aumentaba el miedo de quienes se preguntaban entre murmullos qué pudo ser. ¿Qué criatura tan mística estaba rondando en sus tierras? Muchos, al intentar dar una explicación razonable, decían que era un simple animal salvaje que bajaba de los cerros a comer animales. Sin embargo, estaba totalmente equivocado, pues al examinar más a fondo los animales muertos presenciaban una escena de verdadero terror. Los animales estaban completamente secos. En su cuerpo no quedaba ni una sola gota de sangre. Sin respuesta y con los pocos animales que les quedaban, esa noche decidieron hacer una guardia para dar paso al animal desconocido. Esa noche no vieron nada extraño y con seguridad dijeron que tal vez era un simple animal salvaje y que ya no volvería. Sin embargo, a la mañana siguiente encontraron más y más animales muertos. El número de muertes ahora no solo en ese lugar, sino que en muchos otros poblados. Decían que una terrible criatura mataba a todos los inocentes animales, sin dejar rastro. Todos coincidían en las mismas características de muerte a simple vista. Estaban completas, no les faltaba ningún órgano, e incluso ninguna parte del cuerpo, únicamente estaban secas. Aparentemente ya no tenía nada de sangre, pues la entidad asesina había succionado toda la sangre habida en el cuerpo de animal sin dejar rastro de ella. Todas estas grandes atrocidades con todos los afectados
y rápidamente se atribuyeron al mismo, al misterioso ser que lo denominaron el chupacabras. En los periódicos aparecía en primera plana las noticias de un ser asesino, y con los encabezados se daba paso a la especulación. Incluso había testimonios de gente que aseguraba que era criatura en el pueblo de Canóvaras y que alrededor de la criatura habían cientos de animales muertos. Y así muchos empezaron a describir a la criatura y a los primeros rastros de aquella. La presentaban como un animal muy extraño, muy parecido a un reptil, con colmillos y garras muy grandes, y con unas prominentes espinas que recorrían toda la espalda, y que poseían unos músculos y penetrantes. Con los años, y como es propio de una leyenda, la historia pasó de generación en generación, pero el misterio no fue resuelto. Aún así, ya todo el mundo sabía de la existencia de un ser macabro, ya que los registros ya no solo eran provenientes de Puerto Rico, lo menos reportaban la presencia del chupacabras unas 200 veces al año, sino que también de varios países del mundo, como Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Guatemala, Rusia, Filipinas, Chile, Bolivia, entre otros. Ya para mediados de los años 90 se incrementaron los registros de los ataques del enigmático chupacabras, y junto a estos aparecían muchos testigos que aseguraban haber visto a la criatura. Muchos concordaban en las especificaciones y características que se atribuían, y poco a poco un aspecto oficial fue ganando espacio entre las multitudes. Decían que el chupacabras es un animal de aspecto reptiloide, con grandes y duras escamas por su piel. Su cuerpo era de un color fúnebre y oscuro como un verde grisáceo. Además se dice que cargaba grandes y afiladas espinas que recorrían desde la cabeza hasta el final de su espalda. Tenía 4 patas y fácilmente lograba caminar en 2 patas, y así lograba alcanzar una altura bastante considerable. Decían que lo más probable es que midiese al menos 1,5 metros de alto. Dichos relatos hacían que mucha gente se organizara para dar caza a la oscura criatura, mientras que para otros era un espeluznante ser y lo llenaba de miedo. Decían que el chupacabras tenía una gran habilidad para saltar, lograba incluso brincar los más altos muros, comparándolo mucho con un canguro. La noticia crecía más y la intriga fue tal que medios de comunicación muy importantes y prestigiosos como canales de televisión, revistas, radio, y además se daban tiempo de visitar los lugares de avistamientos. Incluso llevaban una investigación para determinar qué era realmente el chupacabras. Y obviamente nadie tuvo éxito, no se lograba dar con el mismo. A lo largo de los años, las personas que habían evidenciado lo que pudo ser el chupacabras habían propuesto varias teorías, tanto para su origen como para su apariencia. Se dice que muchos se lograban ver en la noche, lo único que veían eran unos penetrantes ojos que brillaban en la densa noche, y que al ser descubierto saltaba tan alto y se desaparecía al instante. Todo esto ha llevado a muchas personas denominarlo como un demonio, un enviado desde el Averno,
un relato que se tiende a relacionar a esta hipótesis. En el año 2003, un campesino chileno tuvo un encuentro con el chupacabras, considerado como el encuentro más cercano que se había obtenido. Juan Acuña cuenta que era una criatura realmente horripilante, un ser espeluznante con pelo y unas orejas, con orejas pequeñas y con unas grandes alas muy similares a las de un murciélago. Además dice que vio que la criatura tenía 3 enormes garras y unos ojos tan oscuros que muy posiblemente utiliza para hipnotizar a sus víctimas. Juan dice que rumbo a su casa, esta criatura se le apareció y empezó a atacarlo con gran furia y alcanzó a rasguñarle, provocándole varias heridas. Por fortuna Juan logró huir hasta un canal en donde saltó para esconderse de la bestia. Sin embargo, la espeluznante criatura le seguía. Dice que brincaba de lado a lado del canal, el cual mide aproximadamente 8 metros de Buenos días a toda la gente de Puerto Rico. Nos llegó un reporte de pérdida de ganado en la provincia de Cabo Rojo. Los vecinos reportaron diversas pérdidas en su ganado por una extraña criatura. Entre ellas más que todo se encuentran las cabras y las ovejas. 10 granjas fueron afectadas de la localidad. Para más información pasamos con nuestra reportera Helen Callejas Janco, que se encuentra en el lugar de los hechos, y con algunos testigos que presenciaron a la criatura. Aquí reportando desde la provincia de Cabo Rojo con algunos testigos que presenciaron el hecho. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Nicole Peredo. ¿Será que nos puede describir los hechos que presenció? Ayer por la noche, cuando estaba descansando, escuché fuertes sonidos provenientes del corral de mis animales. Cuando fui a echar un vistazo, encontré a mis ovejas y cabras tiradas en el piso sin vida, con extrañas marcas en su cuerpo. Al darme la vuelta vi unos ojos rojos brillantes desaparecer en la oscuridad. También no fui la única afectada, también mis vecinos fueron gravemente afectados. Como pudimos apreciar, los vecinos se encuentran gravemente afectados y preocupados por estos hechos en la comunidad de Cabo Rojo.